Seguimos analizando todo lo concerniente al coronavirus. Tenemos el privilegio de contar con 3 especialistas en este momento, la doctora Pimentel, el doctor Loaiza y el doctor Elmer Huerta. Estamos despejando sus dudas a través de las redes sociales y de nuestras líneas directas. Antes de continuar la conversación y las reflexiones que nos van a dar los especialistas, tenemos que enlazarnos con nuestra compañera Joana Castro, directo en directo. Mauricio, doctor Elmer, gracias. Directo en directo. Las medidas de prevención, les cuento, para contener el nuevo coronavirus, las han incrementado también, por supuesto, en los hospitales. Por ejemplo, en el Almenara se ha colocado un comunicado para los asegurados y los ciudadanos que van, en el que indica lo siguiente: el horario de visita se ha reducido. Ahora ha pasado a ser solo de 1 hora al día, de 4 de la tarde a 5 de lunes a viernes. Señalan también, por ejemplo, que solo ingresa el paciente y un solo familiar que lo acompañe, puesto que necesitan, por ejemplo, caminar acompañados de alguien, que les carguen algunas cosas, en fin, etcétera. El ingreso de los pacientes críticos solo será con pase. Muy clara esta información que dan ahí. Y además hay una línea de orientación también y prevención, que es la línea de salud, el 411-8000, en la que se informa que la atención es las 24 horas y lo que se da es justamente eso, solo información para aquellas personas que tienen dudas, que quieren saber cuáles son los síntomas, dónde o a qué hospital podrían acudir, en fin, solo información. El personal de vigilancia, los orientadores y el personal de limpieza están todos usando mascarillas, incluso algunos de ellos usando guantes. Es lo que se puede ver el panorama, por lo menos en este hospital, en el Almenara, en el Cercado de Lima. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Joana. Nosotros seguimos conversando con los especialistas. Tenemos un comunicado a esta hora de la mañana, 10:36, del Ministerio de Salud. Se registran 22 casos positivos de coronavirus. Esto es 5 más. Sí, esto es absolutamente predecible, lo ha dicho el doctor Huerta desde el primer día. Y va a aumentar, ¿no? O sea, esto no es el fin del mundo, ni hay que tomarlo con el espíritu tremendista de que aumentaron los casos y probablemente mañana sean más. Ayer pusimos, doctor Huerta, doctor Loaiza y doctora Pimentel, el ejemplo de los hermanos que viven en Huánuco. Ella de 15, ¿no? Y él de 27, que han viajado por tierra a Huánuco y han estado en contacto con sus amigos, con sus enamoradas, con sus parejas. Ahí es predecible que se multiplique el número de pacientes positivos. Yo me quería detener con ustedes en el único caso que ha meritado hospitalización en el Perú, que tengo entendido es un sacerdote de 69 años de edad. De todos los casos que han dado positivo, el sacerdote está hospitalizado. ¿Por qué él sí amerita hospitalización y los otros no? Es pregunta para los 3 especialistas y finalmente, ¿no? Adelantarnos a lo que va a pasar en los próximos días. Quizá el doctor Loaiza tenga datos precisos de ese paciente, doctor Loaiza. Sí, doctor, muchísimas gracias. Este paciente es una persona mayor de 60 años que ya tiene factores de riesgo de problemas, enfermedades crónicas y también neumonía. En este paciente, al tener un contacto directo de casos positivos, ha salido resultado COVID-19, ha generado que el COVID coadyuve la enfermedad de fondo, lo cual lo ha descompensado y ha tenido que ser hospitalizado por dificultad respiratoria, una neumonía intersticial y está ahorita en revisión y cuidados. ¿Está con respirador automático? No. No está con respirador. La doctora Pimentel ella nos puede dar información, está en el revalete. Doctora Pimentel, ¿este paciente está con respirador? Está con respirador. Sí, en este momento, bueno, el paciente es un paciente mucho más joven, es menor de 50, tiene 47, 48 años. A ver, estamos hablando del mismo, doctora, porque creo que estamos hablando del sacerdote de 60 y tantos. Sí, acá el doctor Loaiza. ¿O es otro paciente? Eso. 47 años, es el paciente que hemos trasladado el día de ayer de una clínica privada. Gracias por la aclaración. Tiene obesidad mórbida y tiene diabetes. Ha sido hospitalizado el día de ayer en la zona de aislamiento. Es una zona separada del hospital Rebagliati. Es decir, no tiene acceso al hospital por ningún lado. Es una zona que hemos preparado justo para eso. Está recibiendo oxígeno de alto flujo en este momento. Ha llegado chocado realmente, en muy mal estado general, con una insuficiencia respiratoria aguda grave, con una neumonía atípica.
y estamos esperando la evolución todavía, ¿no? Está todavía el pronóstico reservado a doctora, las 7 de la mañana. Doctora Pimentel, ¿se sabe dónde contrajo el virus él? ¿Fue contagiado por alguna persona que vino de Europa? Él había venido de Europa. Él vino de Europa. Muy bien. Y esto va porque, gracias doctora, esto va porque quiero hacerle la pregunta al doctor Pimentel. Teníamos 17 casos hasta esta mañana, con lo que has leído, Mauricio, ya son 5 más, son 22. De las 5 personas dicen que una es una chica de 21 años que viene de Italia, la otra es una chica de 28 años que estuvo en Alemania y España, pero los otros 3, una de 25, una de 63 y una ciudadana de 49, parece que no tienen datos claros. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque va a llegar el momento, Mauricio, de que el virus sea, entre comillas, peruano, se ponga su chullo. Va a ser un virus peruano que va a circular en todo el Perú. Claro, eso se llama autóctono. Doctor, estos 3 casos, ¿conoce usted de ellos, doctora, si es que son ya autóctonos estos casos? No, aún no tenemos casos autóctonos. Hasta ahora todos son de una parte del caso cero, familiares del caso cero o con contacto del extranjero. Muy bien. Doctora. O sea, de estos 5 nuevos que se informan hoy día, estos 3 que están en investigación, todavía no se ha determinado que sean autóctonos. Eso es lo que nos dice, ¿no? Todavía no, Muy bien. Y tampoco tenemos personal de salud, que era lo esperable en esta segunda generación de la epidemia. Doctora, muy valiosa la información que nos está dando de aclarar el cuadro del paciente, que finalmente no es un adulto mayor, sino tiene apenas 47 años, para nada es un adulto mayor, ha habido desinformación en ese caso, efectivamente sí es un sacerdote, y aquí viene el planteamiento. Él importó el virus, de acuerdo a la información que usted nos acaba de dar, y ratificar con la presencia del doctor Loaiza y el doctor Huerta. Él, antes de ser hospitalizado, ¿con quién estuvo contacto? ¿Quiénes son su núcleo inmediato de riesgo? Bueno, él estuvo en Europa en contacto con personas de su grupo religioso, ¿no? Pero una vez que entra a Perú, ¿no? En Lima. En Lima, ¿él vive solo? ¿Él vino y se aisló de frente o él continuó oficiando misa, dando la hostia? ¿Hay otros sacerdotes dando abrazos, contagiados? la paz, qué sé yo? Sí, esa información nos han pedido que sea todavía reservada. Pero bueno, fue acompañado de un padre también, que también nos ha pedido que sea reservado. No nos han informado si ha hecho una misa o no la ha hecho. Muy bien. Porque fue directamente a la clínica la pero que esto nos sirve para trasladarlo, ¿no? Perdone, doctor Huerta, doctora Pimentel. Saber que me imagino que ya ha sido dado para hacer el cerco epidemiológico de las personas con las que ha tenido contacto. Ya, porque aquí todos los especialistas nos dicen mantén 2 metros de distancia con las personas, ¿no? Si mantienes una distancia de 2 metros, no te van a pasar el coronavirus. Si un sacerdote que viene de un país de riesgo, sea Francia, Italia o España, no es necesario que precise la información y no guarda la cuarentena, ¿no?, que ya la anunció ayer el presidente de la República con sus ministros, pondría en riesgo a los feligreses en su iglesia al darles la comunión, por ejemplo, ¿no? Ahí no estamos en contacto directo, ¿no? Mauricio, eso sucedió el domingo aquí en Washington. Claro, por eso sucedió el domingo en Washington. Claro, a la doctora Pimentel, no para generar zozobra, sino para informar. Si esos feligreses ya dieron con el nombre del sacerdote y recibieron la hostia, no tienen que entrar en pánico. Ahí yo me quiero detener con los 3 especialistas que están acá. Si usted en este momento dice, no, mire, vamos a mantenerlo en reserva, no se quiere decir, le hacemos un daño a esos feligreses porque no les va a pasar nada si toman las medidas que ustedes van a detallar a continuación. Yo creo que la información Entonces, quizá la pregunta, Mauricio, sea para la doctora Pimentel. Doctora Pimentel, ¿este sacerdote celebró misa, estuvo en contacto con gente después de haber llegado de Europa? Sí, no, esa información sí la ha dado y sí los epidemiólogos están haciendo el cerco epidemiológico. Lo que nos han pedido es que no lo difundamos a la prensa. Ya, pero o sea, sí están haciendo todas ese las es mi temor como comunicador, ¿no? Que al no dar información empieza la zozobra, se meten masivamente a los supermercados, todos quieren ir al hospital, todos se quejan por el 113. Entonces, ahí sí, doctora, por favor,
Yo respeto que no quieran dar la información, pero sí haga un llamado a esos feligreses que no les va a pasar nada. Aquí tengo a 3 doctores, usted, el doctor Huerta y el doctor Loaiza. Un lujo. Ojalá que puedan dar pronto la información, porque yo estoy contigo, Mauricio. Creo que el público debe decir, por lo menos, a feligreses que fueron a esta iglesia entre tal día y tal día, por favor, hablen con sus doctores si presentan síntomas. Esa sería la recomendación de salud pública. Sí, yo creo que, igual que el doctor Huerta, pedir tranquilidad a la población. Sí se sabe todos los contactos que ha tenido nuestro grupo de epidemiólogos, está haciendo el cerco epidemiológico y el control a las personas que han tenido contacto. Bueno, el grupo religioso es bastante responsable. Quizás entonces tenemos que suponer que no dio misa, porque, no sé, eso ojalá que ustedes lo puedan revelar. Finalmente, doctor pronto. Huerta, ese dato es irrelevante, pero las personas que tuvieron contacto con el sacerdote sí deberían estar en cuarentena, de acuerdo a lo que todos ustedes nos explican. Entonces, si deciden no dar información, mantener reserva para no dar pánico, estamos propagando nosotros mismos una medida contradictoria, a todas luces contradictoria. Injustificada. Claro. Correcto. Exacto. Así es, yo creo que es importante, como dice Mauricio, la información que se tiene, los casos van a seguir incrementándose, pero la idea es que tengan, como dijimos, a cuentagota, y no todos, ya hemos hablado varias veces sobre el 80% de casos que son leves, y que esos casos van a pasar muchas veces como un resfrío más simple, pero que es importante justamente los factores de riesgo de esas personas en las que tenemos que tener cuidado. Ahora, hay algo que no me queda claro, disculpen, doctora Pimentel y doctor Loaiza. Parece que usted, doctor Loaiza, no está muy al tanto de estos casos, pero la doctora Pimentel sí, y usted es el jefe del CDC del MINSA. ¿Es que hay 2 cabezas en todo esto? Y a usted le da un dato inexacto, porque al sacerdote le pusimos una edad que no tenía. No, doctor, yo acá tengo la data correcta, sino que al leer ahorita la he escrito mal, pero sí es 47 masculino. Nosotros estamos trabajando ahora, recuerde que en el Perú hay 2 sistemas, que es el MINSA y el Salud. Estamos tratando de comenzar a trabajar justamente articuladamente con el Salud, con la finalidad de poder cubrir la mayor demanda de casos que hemos tenido, igual que el 113, con la finalidad de poder esta demanda de aplanarla y trabajar con la información que tenemos en estos sectores, tanto asegurados como los MINSA. Con la entiendo, nomás que me preocupa una palabrita que usted acaba. Estamos tratando de trabajar. Doctor, ya es momento de que trabajen juntos, con todo respeto se lo digo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos la semana pasada, el vicepresidente, el señor Pence, él es el portavoz del gobierno, una sola persona, él y su equipo, él habla frente a la prensa. Por lo que estamos viendo, ustedes están tratando de trabajar juntos. Con todo respeto, yo creo que el gobierno necesita una sola persona que dé toda la información centralizada, doctor Loaiza. Se me ocurre que podría ser usted, pero ustedes tienen que trabajarlo. Sí, estamos trabajando, doctor. Sí, pues, pero es que ahora hay 2 cabezas, ¿verdad? Estamos escuchando, la doctora Pimentel nos da magnífica información y está muy bien enterada de usted también, pero son 2 organizaciones como que hubiera 2 cabezas. Vamos a regresar, doctor Huerta, con el doctor Loaiza y con finalmente las consultas de la población. Pero ha sido muy valioso el aporte de la doctora Pimentel para graficar, ¿no?, lo que pasa en Lima capital. Este sacerdote de 47 años está hospitalizado, ustedes como médicos han escuchado, porque antes de contraer el coronavirus tenía otras patologías, otros diagnósticos. Es por eso que está internado. Él ha tenido contacto con otros de su comunidad, llámese sacerdotes, feligreses, vecinos, amigos. Y ese cerco no necesariamente se cerró. Y ahí es donde empieza la multiplicación. Para todos los que nos están escuchando y lo corroboran los especialistas, ¿va a aumentar el número de diagnósticos? Sin duda. ¿Eso es letalidad y el fin del mundo? No. ¿Por qué? Ellos lo van a explicar al volver de la pausa.